¿Cómo están, perlitas? ¿Todo bien? Yo estoy fenomenal porque el Deportivo Pasto ganó en condición de visitante contra Llaneros y de todo eso vamos a hablar aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Estamos ahí cerquita, faltan 7 personas, así que suscríbanse para justamente llegar a esa meta. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales. El link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Antes de comenzar, un saludo a la 12 del Galeras y a Fer en Twitter que me estaban presionando y no me dejaban comer tranquilo para subir el video. Primero que nada, al César lo que es del César, señor Jonathan Risueño, cobre como usted quiera, eso sí, hágalo con respeto, pero cobre, salga a cobrar de la manera que usted lo crea conveniente, porque el partido que usted, señor Jonathan Risueño, planteó fue prácticamente perfecto. Le dio un repaso táctico a Llaneros de una manera espectacular. Leyó el partido cuando había que leerlo, lo planteó desde un arranque de una manera muy correcta que justamente sorprendió a propios y extraños. Hizo todo bien desde el manejo táctico. La mano del técnico en este partido fue totalmente superlativa, se notó en cada uno de los minutos de este compromiso y no por nada el Deportivo Pasto, a pesar de haberse quedado con un hombre menos, ganó con total comodidad, más allá de que el marcador sea corto. Y bueno, para hablar como tal del partido, después de unos días turbulentos, si se quiere, no tanto con la hinchada, porque la hinchada estaba la mayoría a su favor del técnico Jonathan Risueño, lo cual es respetable ya que todos o muchos se basan en lo que ha conseguido a nivel de resultados. Muchos también critican lo que muchas veces se comenta en los diferentes medios de la ciudad. La hinchada está en todo su derecho de criticar a los periodistas y de apoyar al técnico. Para mí está perfecto porque es el punto de vista de cada uno. Si bien es cierto, algunas personas que entendieron y fueron más allá al trasfondo de lo que se dijo en aquella rueda de prensa quedaron medianamente preocupadas porque no preocupa justamente el rendimiento, no preocupaban los números del equipo, sino más allá de que todo las declaraciones, porque de una manera u otra en esa rueda de prensa Jonathan Risueño dijo quién es el dueño del equipo. En ese tema no vamos a entrar, ya es un tema pasado, incluso en Win lo cuestionaron, pero también salió, no digamos que a la defensiva, pero sí un poco a maquillar las declaraciones que se habían hecho en la ciudad de Pasto. Pero bueno, eso ya es tema viejo, eso ya es tema pasado. Como les digo, a muchos no les importaba ese tema con la prensa porque, allá verán la prensa, a nosotros nos importa el resultado y justamente la gente iba a estar pendiente de cómo le iba en el resultado el día de hoy. Porque si bien es cierto, el Deportivo Pasto tenía 10 de 15 puntos posibles, también era cierto, también era justo verlo así, que de los últimos 6 tan solo había sacado un punto y ese punto fue en condición de local. Es decir que, bueno, si bien es cierto la campaña venía siendo buena, se vienen destacando, se vienen haciendo cosas muy buenas, en este compromiso pues había que recuperar los 2 puntos perdidos que se perdieron frente a un Bucaramanga que en gran parte del partido fue superior, que en el segundo tiempo de aquel partido el Deportivo Pasto logró equilibrar un poco las acciones, más allá de que le hayan molestado eso a Risueño, y ahora, en este partido, había que recuperar los 3 puntos ante un rival muy complicado. Lo mencionábamos en la previa de la transmisión, Llaneros era uno de los equipos invictos en este campeonato, había sacado 2 triunfos, 3 empates, estaba instalado en la quinta casilla con 9 puntos, igualado con Junior, igualado creo que con Bucaramanga también, equipos que vienen también haciendo muy buenas campañas, Junior tiene un partido menos, Llaneros simplemente estaba por debajo por menos cantidad de goles anotados. Bucaramanga tenía una diferencia de más 6, Junior de más 3, Llaneros también de más 3, pero Junior creo que tiene 8 goles anotados. Llaneros se quedó con 6. Era un equipo muy sólido, un equipo bastante bien compenetrado en cada una de las líneas Llaneros, e incluso me vi ese partido frente a Deportes Tolima, en donde si bien es cierto, Llaneros tuvo que sufrir, tuvo que aguantar gran parte del partido, pegó en el momento que tuvo que pegar, aguantó el resultado y se llevó los 3 puntos de la ciudad de Ibagué con un Miguel Ortega que fue la figura de ese compromiso. Ahora, ¿cómo se iba a parar Llaneros en su partido de local? Era también un dato no menor que Llaneros en esta liga no había ganado de local. Los dos partidos, los 2 triunfos que tenía eran por fuera de su casa. Estaba haciendo la media inglesa al revés, básicamente. Estaba ganando por fuera y empatando en condición de local. Lo cual, si uno se quiere ver esta situación a la larga, no es malo porque
siempre y cuando ganes y no pierdas, vas a seguir sumando puntos, alternas triunfos con empates, sigues sumando, vas escalando posiciones en la tabla y eso de una u otra manera es bueno para el equipo de la Media Colombia. Entonces se plantea un partido bastante complicado. Los dos últimos compromisos habían dejado cosas que desear. En Cali, si bien es cierto, nos metieron la mano, también hubo errores en el planteamiento y errores también individuales que justamente dejaron expuesto al Pasto y por eso el resultado que se dio en la ciudad de Cali. Contra Bucaramanga, vuelvo y reitero, un tiempo fue para Bucaramanga, en el segundo tiempo se equilibraron un poco más las acciones, el Pasto alcanzó a tener dos jugadas claras, pero quedaba como esa duda, ¿no? ¿Será que el Pasto se está pinchando, se está desinflando? Pues señores, el técnico Jonathan Risueño, como les mencioné en la introducción, pateó el tablero nuevamente de una manera espectacular. En esta hay que dársela al técnico, así como se le criticaron los 6 cambios de un partido a otro entre Cali y Bucaramanga, aquí se le elogian los cambios que hizo de un partido a otro, en este partido frente a Llaneros, de Bucaramanga a Llaneros. Porque no solo fue el cambio de nombres, no hizo 6 variantes y mantuvo el esquema, no, mantuvo algunos nombres, cambiaron algunos otros, se reincorporaba nuevamente Nicolás Gil y con esa reincorporación uno pensaba, hey, listo, va a volver la línea de 4 con Nico Gil, con Jiménez o Garavito por derecha y Velasco por izquierda. Sencillo, todos la teníamos clara. Pero el técnico dijo, no, ustedes no me conocen. Línea de 5, sorpresivamente. ¿Cómo la iba a parar esa línea de 5? Pues bueno, teníamos un spoiler respecto al partido pasado, pues vimos a Garavito por izquierda, a Jiménez por derecha y a Velasco de central. Entonces, en ese orden de ideas, tocaba simplemente adicionar a Nico Gil en esa línea de centrales para armar la línea de 5, que por momentos era línea de 3, y jugar con lo que ya teníamos visto desde el partido pasado, y efectivamente eso pasó. Jiménez por derecha, Garavito por izquierda, Nicolás Gil el último hombre, Fainer Torijano central por derecha, Edwin Velasco central por izquierda, y una línea de 5 bastante bien armada, una línea de 5 que, como les digo, por momentos era 3, para pasar a incorporarse con los jugadores que estaban en la mitad del campo, el caso de Caicedo, el caso de Jailer Goes, que fueron dos jugadores también importantes en este compromiso, sobre todo Caicedo, que jugó los 90 minutos, fue un jugador que levantó su nivel respecto a lo que habíamos visto en el partido pasado. Así que ahí se estaba parando un Deportivo Pasto. Risueño en su rueda de prensa dice que salió con 5-3-2. Para mí por momentos también era un 5-4-1 cuando el Deportivo Pasto se estaba replegando en defensa porque Pisano alternaba muchas veces posiciones con Perlaza, cambiaban de un sector a otro, por un rato estaba Pisano por izquierda, por otro lado estaba derecha y lo mismo con Perlaza. Así que era un esquema muy mutable, un esquema que le permitía mucha versatilidad al Deportivo Pasto, pero que por momentos parecía que se enfocaba mucho en lo defensivo y descuidaba un poco lo ofensivo porque en algunas contras del Deportivo Pasto, en algunos contraataques, se miraba como Andrés Estupiñán quedaba muy solo. En algunas otras oportunidades, Mateo Garavito también ganó línea de fondo, levantaba la cabeza y no encontraba ninguna opción de pase. Por momentos parecía que el Pasto se quedaba en lo ofensivo, pero como en algún momento dijo Jonathan Risueño, para él el objetivo principal siempre va a ser mantener el arco en cero porque, palabras textuales, los equipos que han sido campeones no han sido los más goleadores, sino los que más arcos en cero han tenido. Así que toda esta cuestión es toda del técnico Jonathan Risueño. Armó una muy buena defensa, un esquema muy sólido, producto de los errores que se cometieron en la ciudad de Cali. Me parece que es un técnico que también justamente aprende de esos errores, los potencializa y saca del error la virtud, como fue en este compromiso. Y bueno, se planteó un partido redondo donde el Deportivo Pasto no lo sufría por ningún lado. Eso sí, hay algo que en cualquier esquema táctico defensivo que está totalmente ordenado y que está funcionando a la perfección como un relojito, hay algo que siempre te puede descuadernar cualquier cosa y es el error individual o la mala toma de decisiones. Y justamente eso fue lo que terminó pasando. Hubo una jugada donde Jailer Goes recupera la pelota en medio campo, sale la contra disparada del Deportivo Pasto, pero Jailer Goes no toma ningún tipo de decisión buena porque tenía para rematar, para pasar a la izquierda o para pasar hacia la derecha. ¿Qué quiso hacer? Encarar, sacarse a 1, 2 o 3, termina perdiendo la pelota, el Deportivo Pasto estaba muy jugado, agarraron al equipo a contrapierna, salió la contra de Llaneros y ahí en esa contra metieron el pase de la vida, apareció Santiago Jiménez a sacar el remate desde la raya prácticamente y ahí el Pasto se salvaba. Y hubiera sido injusto que en un partido donde el Pasto estaba controlando a placer todas las acciones, hubiera llegado el gol producto de una equivocación o producto de una mala toma de decisiones de un jugador. Afortunadamente no terminó pasando y 3 minutos después de esa jugada es donde viene pues la sorpresa de la jornada, si se quiere, el acabose del fútbol. No sé ni siquiera cómo calificar esto porque llega el gol y es la manera en cómo llega. Porque, a ver,
Hay algo que yo había dicho incluso desde anoche en un programa que hacemos en Facebook, que yo a Jonathan Perlaza a partir de la jornada pasada, yo lo iba a bancar, yo iba a, no a pedirlo pues de titular evidentemente, pero sí a mandarle toda la buena energía, la buena actitud cada que entre o sea titular. Pues como pitonizo, adiviné que iba a ser titular básicamente, pero desde mi postura simplemente era buenos deseos y buena energía para Jonathan Perlaza. Y dentro de todo estaba haciendo un buen partido. Jugador que presionaba, incomodaba, no le permitía una salida limpia a los jugadores de Llaneros, siempre estaba ahí, por poco creo que recupera una pelota y se la termina dando a uno de sus compañeros. Estaba jugando un buen partido, pero llega ese momento cúspide del partido, el pic del partido, en un momento donde Banguera saca, hay una serie de cabezazos, el primero la rechaza un jugador de Llaneros, cae en el medio campo, la vuelven a rechazar, y es ahí donde Pisano aprovecha de pura viveza, termina tirando un balón bombeado, cae en la cabeza de Perlaza y con una visión de juego digna de un jugador de muy alto nivel, termina encontrando a un Andrés Estupiñán que parte totalmente habilitado, aunque muy finita la jugada, parte totalmente habilitado, se va mano a mano contra el arquero, lo deja en el piso a Miguel Ortega, define también ya con un ángulo bastante cerrado, definición de goleador, pone el 1-0, llega a 5 anotaciones, asistencia de Perlaza, una locura total, y el Deportivo Pasto no solo llegaba a la ventaja en este partido y conseguía lo que para el trámite del partido era justo, sino que volvía a instalarse como el líder del campeonato. Y bueno, ya para finalizar el comentario de la primera parte, hay que mencionar que sí, el Pasto sí tuvo una jugada donde sufrió, si se quiere, y es el atajadón de Banguera a Barreiro sobre el cierre de la primera mitad, la única desconcentración defensiva de este compromiso, y esto es algo que quizás pasa un poco desapercibido, pero también es justo señalarlo. No es la primera vez que al Pasto le ganan por arriba, en algunos momentos muy puntuales del partido siempre le terminan ganando en el juego aéreo. Pasó en Río Negro, justamente el descuento de Río Negro viene gracias al juego aéreo. Acá el descuento de Llaneros casi llega por los lados del juego aéreo. Afortunadamente, Banguera aprovechó. Y este es un punto aparte que voy a tocar más adelante, donde Banguera, justamente, y esto creo que les mencioné previamente, Banguera fue una de las figuras del compromiso. Ahora, hablando del segundo tiempo como tal, hay que mencionar que para el arranque de este segundo tiempo, ya desde este típico cambio de camerino que se suele hacer en el entretiempo, Jonathan Risueño decidió sustituir a Jailer Goes para hacer el ingreso de Mancilla. Un cambio que a pesar de ser posicional, mandaba un mensaje distinto. Jailer Goes es un jugador que va mucho hacia el ataque, pisa área rival, un jugador que tiene esa vocación ofensiva más allá de ser un volante de primera línea, mientras que Mancilla es un jugador netamente especializado en la marca. En ese orden de ideas, lo que planteaba Jonathan Risueño es justamente mantener el arco en cero, armar un cerrojo aún mucho más grande en esa mitad del campo, pero este Mancilla entró un poco dormido porque la primera pelota que trató de filtrar por la mitad del campo lo logró hacer Llaneros. Banguera apareció, no fue una pelota sufrida, sin embargo ahí estuvo el llamado de Banguera como para que Mancilla se enchufe, para que esté más metidito en el partido y a partir de ahí fue un dominio de las acciones del Deportivo Pasto. No estoy diciendo que le tiró el arco abajo a Miguel Ortega, sino que simplemente tenía la pelota, tenía la posición, trataba de hacer algunas progresiones tranquilas, pausadas, a punta de toque, construcción de la jugada, con total paciencia. Al final de cuentas tenía el resultado a favor, se estaba llevando los 3 puntos, pero llega el minuto 57, una jugada donde se cambia el rumbo de las cosas, evidentemente, porque a Andrés Estupiñán, y esta es una baja que va a doler, Andrés Estupiñán mira la tarjeta roja. La falta se comete en el minuto 54-55, una pelota donde Andrés Estupiñán trata de disputarle la posición a Pacho Mesa, el capitán de Llaneros, pero la imprudencia ahí de Andrés Estupiñán es evidente, va con el codo muy fuerte hacia atrás, buscando proteger su posición, pero termina impactando directamente en el rostro, creo que es aquí en esta parte de la ceja, que le termina impactando a Pacho Mesa, lo deja casi que noqueado, le termina abriendo incluso este pedazo de la ceja, Pacho Mesa termina siendo sustituido, en principio el árbitro Villa, Jorge Villa creo que es, no, Javier Villa, le termina sacando la amarilla, pero desde el bar dijeron, oiga Javier, venga, revise que esto como queda para alguito más. Y efectivamente, Javier Villa fue al bar, Nicolás Gallo lo llamó, en el bar había prenda de garantía y para mí me parece que el bar ahí actuó de buena manera porque si a mí no me hubieran cobrado la tarjeta roja, hubiera estado aquí llorando, pero pues hay que ser justos, al César lo que es de César, es una jugada de roja, no hay nada que hacer más allá de que no haya, para mí no hay la intención de Andrés Estupiñán de ir a lastimar
pero pues el codazo es evidente, el codazo es pleno, no es una alta intensidad y quizás hasta por eso no le den 2 fechas de suspensión, pero muy probablemente se vaya 2 fechas suspendido. Y ahí empezó el Cristo a padecer, en teoría, porque ya el Deportivo Pasto se quedó con un jugador menos, Llaneros tenía la necesidad, estaba de local, tenía que ir con todo a buscar como mínimo el empate. Y miren que, como les dije, en teoría empezó el Cristo a padecer, en teoría, porque ahí mismo Jonathan Risueño, y esto hay que aplaudírselo también, dio la lectura que había que hacer en el compromiso, porque con la expulsión de Andrés Estupiñán ingresaron Enrique Serge y Joider Micolta. ¿Qué se planteaba con estos cambios? Pues justamente algo que mencionamos en la transmisión, y es que Jonathan Risueño ya no quería hacer un 5-2 o un 5-3, sino que quería hacer un 4-3, porque había perdido un hombre importante, más allá de que era un hombre que estaba en el frente de ataque. ¿Qué pasaba con esta sustitución? Armó nuevamente la defensa que todos conocemos, Garavito por la derecha, Torijano como uno de los centrales, Gil como otro de los centrales y Velasco como el lateral izquierdo. Y ya con ese rearmado de la defensa típica que habíamos visto en los primeros compromisos, el Deportivo Pasto pobló un poco más la mitad de la cancha. El caso de Mancilla también te puede jugar y apoyar un poco más en esa posición de central, un hombre un poco más adelantado, gravitando entre esa primera línea de volantes y los centrales, y se hizo un equipo mucho más denso. Más allá de que pasó de una línea de 4 a una línea de 5, hombre, el hecho de tener esa densidad de población entre los defensas y los volantes de primera línea hizo que Llaneros no encontrara espacio por ningún lado. Incluso el ingreso de Micolta le dio un aire nuevo al Deportivo Pasto y Micolta tuvo jugadas muy claras, entró enchufadito Joider Micolta y fue también uno de las figuras del compromiso, porque hubo una jugada donde se escapa mano a mano, ganó a punta de físico y de velocidad, quedó mano a mano con Miguel Ortega, tiró un riflonazo, eso sí, le salió muy centrado y ahí Miguel Ortega con lo justo alcanzó a atajar esa pelota, evitó lo que pudo haber sido el 2-0 y la sentencia de este compromiso, pero denotaba que el Deportivo Pasto, más allá de tener un hombre menos, seguía siendo un equipo con profundidad, un equipo con transiciones muy interesantes y que no le permitía ningún tipo de espacios a Llaneros, un Llaneros que se desesperó, empezó a rematar de cualquier parte, a tirar centros a cualquier parte, y cuando los centros tenían destinos bastante peligrosos, aparecía un Giovanni Banguera a cortar cualquier peligro. Y ya para ir finalizando este compromiso y para justamente hablar de un tema que les quería hablar, que se los mencioné previamente, hay que mencionar lo del minuto 90+5, ya prácticamente penúltima jugada del partido, porque hubo una más, penúltima jugada del partido, un remate a quemarropa de volea desde el sector izquierdo, donde ya el Deportivo Pasto estaba muy jugado, estaba muy al límite, ahí Caicedo perdió un poco la marca, Garavito se había quedado, no hubo nadie que pudiera cubrir ese sector y apareció un jugador de Llaneros para meter una volea, un remate seco abajo, que Banguera atajó de manera espectacular. Yo vi ese balón que entró, yo pensé que fue gol y que pailas, se había acabado todillo todo, como dijo Ned Flanders un día. Pensé que pailas, ahí el Pasto había empatado, pero milagrosamente la tapó Giovanni Banguera, intervino en el momento que había que intervenir, y ya para mí Giovanni Banguera le sacó el puesto al español, muy chévere, todo lo que quieran, recibió el mejor gol en la historia de la carrera de Messi, le tapó balones a Cristiano, le tapó balones a Benzema, a Griezmann, a Neymar, a Luis Suárez, todo lo que quieran, pero terminó perdiendo el puesto frente a un señor Giovanni Banguera. Nada que hacer con Diego Herrerín. Me pareció que tiene condiciones Diego Herrerín, no me parece mal arquero, eso también hay que aclararlo, pero de momento el titular indiscutible es don Giovanni Banguera, porque no solo es esa tajada del 90+5 y la tajada del final del primer tiempo, la seguridad con la que salía a cortar balones, la temporización que tiene. Es que eso también es importante en un arquero, porque miren, por ejemplo, a Yago Herrerín, la temporización de Yago Herrerín en los 2 primeros partidos fue espantosa. Regaló el penalti a Millonarios y regaló la primera anotación al Deportivo Cali. Así que nada, señores, un partido redondo, justamente lo que les mencionaba, más allá de tener un jugador menos, el Deportivo Pasto no lo sufrió, de hecho tuvo el remate de Micolta que les mencionaba que tapó Ortega, otro remate de Micolta, aunque aquí Micolta se tuvo mucha fe, casi que quiso hacer un gol de media cancha, y un cabezazo de Enrique Serge que se fue levemente desviado. Así que nada, sí está también la jugada del final de ese tiro libre en el 90+9 prácticamente, que el Chocolo Ramírez la termina mandando por encima, pero no representó mayor peligro. Y nada, señores, el Deportivo Pasto consolidó un triunfazo, no solo por lo que representa evidentemente sumar 3 puntos en una plaza donde el Deportivo Pasto nunca había ganado, porque ni a Centauros Villavicencio ni a Llaneros ya como tal le había podido ganar en primera división, había ganado por allá en el año 2010
cuando el Pasto estaba por allá en los lares de la B. Más allá de esa cuestión, por primera división nunca Pasto había ganado en Villavicencio, lo logra con este equipo, con este técnico y con este muy buen planteamiento que se mandó Jonathan Risueño. Si uno quisiera buscarle la crítica, el pelo al calvo, podría decir, bueno, le ganaron un poquito, una jugada por el juego aéreo, hay que corregir quizás ese tema porque no siempre se puede hacer un partido perfecto, pero el día de hoy creo que no hay mayor reparo para todo lo que hizo Jonathan Risueño con este equipo. Dicho todo lo anterior, pasemos a hablar de los rendimientos individuales hoy en Deportivo Pasto, que prácticamente todos fueron altos. Giovanni Banguera, de las figuras del compromiso, para mí la figura, con todo respeto, para mí la figura. Yo sé que al técnico le molesta que por alguna razón la figura sea el arquero, para él desconoce lo que son llegadas claras, lo dijo en la rueda de prensa pasada, pero más allá de esa cuestión, Giovanni Banguera figuró en el día de hoy. Si bien es cierto, se gana por el gol de Andrés Estupiñán, no le puedes dar la figura a un jugador expulsado, más allá de que haya sido con o sin intención, no le puedes dar la figura a un jugador expulsado. Así que Giovanni Banguera, para mí, es la figura del compromiso, no solo por las atajadas, sino por lo que les mencionaba. Buen tiempista, buena salida, buen corte, un arquero completísimo, a pesar de que yo personalmente cuestione su llegada al Deportivo Pasto. Mateo Garavito, me parece que en la línea de 5 lo hizo mejor, ya con la línea de 4 empezó a dejar un poco de espacios. Garavito no entendía el contexto del partido, de que no era momento de subir al ataque, sino de justamente estar ahí clavado referenciando, pero de todas formas, cuando le tocaba bajar a defender, lo hacía de muy buena manera. Eso sí, se iba en momentos que no tenía que irse, pero partidazo en líneas generales de Mateo Garavito. Fainer Torijano, central y señor caballero en toda la extensión de la palabra. Nico Gil, aunque no se extrañó su presencia en el partido pasado, tenerlo de vuelta es un plus y se nota que el gran central es Nicolás Gil. Edwin Velasco, para mí como que le encontramos la posición a Edwin. Le encontramos la posición a Edwin Velasco. Edwin Velasco antes jugaba como central, lo pasaron de lateral izquierdo y ahora en este Deportivo Pasto, en estos dos últimos compromisos, ha jugado de central y lo ha hecho de manera impecable. Nada para cuestionarle a Edwin Velasco. Santiago Jiménez, no se gana el apodo de vikingo solo por la barba. Qué jugador aguerrido, jugador que va al ataque bien, que defiende bien, lo hizo todo perfecto en esta tarde-noche. Johan Caicedo mejoró ostensiblemente respecto al partido pasado porque contra Bucaramanga fue una sombra y casi que un espanto, de hecho lo termina sustituyendo al 45 en aquel compromiso. Un partido muy completo el de Johan Caicedo, sobre todo cuando el equipo tenía 10 y eso también es algo bastante particular. Y eso también hay que añadirlo, cuando el Pasto tuvo 10, hubo 3 hombres en la primera línea de volantes y eso también denota mucho que Johan Caicedo en línea de 3, en ese 3, en la mitad del campo, juega de muy buena manera. Necesita estar muy bien rodeado para jugar bien. Eso sí, sigue siendo un jugador que va muy fuerte a cortar, a quitar balones. Jailer Goes, el otro jugador de la mitad del campo. Me parece que si queremos encontrar un rendimiento bajo, sería el de Jailer, pero más allá de esa cuestión, no es que diga bajo por malo, sino porque los demás estuvieron muchísimo mejor, así que pues podría ser por ahí. De hecho es de las primeras sustituciones, pero parte más de lo que les digo, de buscar un poco más de equilibrio en marca que un jugador de ataque. Sin embargo, para mí Jailer Goes le da también un buen aporte a este Deportivo Pasto. Aquí, punto aparte, abrimos paréntesis, nos levantamos y aplaudimos, porque hay que aplaudir el partido de JP7, Jonathan Perlaza, la cabra. ¿Qué partidazo se jugó Jonathan Perlaza? Digan lo que quieran, cuestionen lo que quieran, pero esto hay que tenerlo muy marcado. A un jugador se lo chifla, si se quiere, cuando sale e hizo un muy mal rendimiento, o tiene un muy mal rendimiento. No antes de. Esto ya pasaba, esto pasa en Pasto muy seguido. Pasaba con Kevin, se me fue, Kevin Rendón, pasaba mucho cuando querían mandar a Kevin Rendón a la cancha, pasaba mucho cuando mandaban a este muchacho Torres, el que ahora anda en Pereira, el delantero, Torres. Gustavo Torres pasaba mucho, aunque él sí justificado. Pasaba mucho cuando mandaban a Diego Castillo a la cancha, también justificado. Pero ya creo que uno también tiene que empezar a entender que si vos ves que va un jugador de tu equipo a entrar y lo chiflas antes de, ya entra condicionado el hombre. El man, mal o bien, va a querer justamente callar esa silbatina, esa chiflada, y eso le termina comiendo la mente, eso no es sano. Así que si quieren chiflar, háganlo después de, ya evaluando, pues si lo hicieron bien, obviamente si merece la chiflada,
pero antes de no. Y por eso yo vuelvo y reitero, yo con Perlaza adopté una posición de bancar o apoyar justamente que apoyar su ingreso, vaya como le vaya. Ya después, evidentemente, se entrará a evaluar los rendimientos, el rendimiento individual de este jugador. El día de hoy lo hizo 10 de 10, no hay nada que reprocharle. ¿Qué le podemos reprochar? Era el primer defensor, un jugador que quedó reventado a nivel físico porque corría detrás de todos, hasta del arquero. Yo creo que todavía se fue a perseguirlos a los jugadores de Llaneros. Jugador para presionar, jugador para incomodar, jugador ahí para estar arriba, ahogando la salida de Llaneros. Miren que Llaneros nunca tuvo una salida limpia, fue gracias a Perlaza. Y llámenme loco, pero fue un partidazo de Perlaza. Y miren, en Cali, si bien es cierto, quedó crucificado, tuvo 10 minutos buenos, incluso alcanzó a meter algún par de centros y casi hace un gol contra Bucaramanga. Entró e incomodó a cualquier cantidad de defensores de Bucaramanga. Incluso recuperó una pelota, se la cedió a Andrés Estupiñán y se la comió a Andrés Estupiñán en la última jugada del partido. Y el día de hoy se jugó un partido, básicamente el mejor partido que ha jugado Jonathan Perlaza vistiendo la camiseta del Deportivo Pasto. Absolutamente nada que hacer. Jonathan Perlaza, Balón de Oro. Y por último, bueno, no por último, tenemos después a Matías Pisano, cerramos el paréntesis de Perlaza. Matías Pisano, este jugador no aparece mucho, pero cuando aparece marca la diferencia. Sobre todo en balones, en pelota quieta, cobra muy bien y tiene una sensibilidad en el pie para pasar espectacular. Es el que da la preasistencia a Jonathan Perlaza. La pelota sale de los pies de Pisano, luego a Perlaza y luego a Andrés Estupiñán. Un jugador fuera de serie, el caso de Matías Pisano. Hay que consolidarlo un poquito más, no aparece siempre, pero cuando aparece marca la diferencia. Y Andrés Estupiñán, más allá de la tarjeta roja y que muy probablemente lo perdamos durante 2 partidos, el partido que se jugó Andrés Estupiñán también fue muy bueno, un delantero en toda la extensión de la palabra, sobre quien ha recaído los 6 goles que ha marcado el Deportivo Pasto en este campeonato, porque no hay que olvidar que ha hecho 5 y ha dado una asistencia, es decir, que los 6 goles tienen injerencia directa de este jugador nariñense. Y nada, muy buen partido, completísimo por parte de los 11 titulares. Y para ir finalizando, hablamos de los jugadores que ingresaron. Mancilla, como les mencionaba, para mí entró un poquito dormido porque por ahí empezó a filtrar o intentar filtrar Llaneros, lo logró en una oportunidad, después ya Mancilla se enchufó. Enrique Serge da un salto de calidad a la primera línea de volantes. Enrique Serge, me llama la atención que siga siendo suplente, que llegue desde el banco, pero pues tener una alternativa como Enrique Serge que te ayude a mejorar la mitad del campo siempre es bastante destacable. Micolta, qué jugadorazo es Micolta, por Dios, un jugador que no sé cómo es mejor, si meterlo ya cuando el partido necesite piernas frescas para rematar de pronto alguna contra, o mandarlo de titular, porque en el partido contra Bucaramanga arrancó flojo y terminó consolidándose a lo largo del partido, y acá entró a comerse la cancha y lo hizo de muy buena manera. Le faltó consolidar el gol. Incluso Micolta generó una tarjeta roja, sobre el cierre del partido sí, pero generó una tarjeta roja. Muy probablemente Micolta se iba mano a mano contra Miguel Ortega y vacunaba y liquidaba ese pleito. Y por último tenemos a Mayer Gil que no apareció del todo, me pareció que entró más a una labor defensiva que ofensiva, porque lo ofensivo se lo dejaron todo a Micolta, pero Mayer Gil muy probablemente sea la alternativa para el compromiso del día sábado frente al Inter de Bogotá, y vamos a estar pendientes pues de qué termina ocurriendo con Mayer Gil. Fue un trabajo más sin pelota, pero de todas formas ayudó, y como les mencionaba previamente, un partido completísimo de todos los jugadores. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó este compromiso en esta tarde-noche en la ciudad de Villavicencio. La invitación es clara y contundente. Vayan al estadio, no hay excusa. Volvió la boletería física. ¿Qué más quieren, por Dios? Vayan, llenen el estadio. Va a jugar el primero del campeonato. El primero contra el segundo, muy seguramente, porque el Inter de Bogotá, si gana mañana, se instalará en la primera posición por goles anotados o por diferencia de gol. Y va a ser un partido donde se van a sacar chispas. Va a ser un partidazo el que se va a ver el día sábado. E incluso síganme en mis redes sociales, porque en una de esas les termino sorteando boleticas para el compromiso del día sábado. Así que vuelvo y reitero, mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Vayan, síganme, estén pendientes, denle like al video. Si quieren participar, comenten que quieren participar por estas boleticas. Esta es del partido contra Bucaramanga, aunque me la robé de recuerdo. Pero más allá de esa cuestión, ya saben, hay boleticas para rifar, hay boleticas para sortear. Estén muy pendientes de todas mis redes sociales. Vayan al estadio, de por Dios, llenen. No sean ingratos. ¿Qué más quieren para ir al estadio? Es un horario perfecto, sábado 8:30 de la noche. Si el Pasto gana, van y se van de rumba, se van y se emborrachan. Por Dios, vayan al estadio. No sé qué más hacer para que la gente vaya al estadio. Así que nada, durante toda esta semana vamos a estar hablando en los diferentes espacios deportivos sobre todo lo que se va a venir en este partido frente al Inter de Bogotá. Inter de Bogotá jugará mañana u hoy,
o jugó ayer, si es que están viendo este video el día jueves. Así que nada, muchas gracias por los que hayan llegado hasta esta parte del video. Vuelvo y reitero, denle like, suscríbanse, vamos a llegar a los 1000 y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.